Continuamos en Argumentos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Rubén Melián, quien es también el secretario regional por el Partido Acción Democrática en el estado de Avanzada Progresista en el estado La Guaira. Y hablando acerca de ese entendimiento que es importante avanzar entre los partidos políticos y también sobre esas acciones que se realizan desde la Asamblea Nacional, hablabas de que este es un año pues crucial, un año además de ser pues electoral. Hay diferentes pues aspectos que están sobre la mesa en el ámbito político, el tema también de los acuerdos de Barbados, las licencias y toda esta dinámica de negociaciones no solo entre el gobierno venezolano y Estados Unidos, sino también de las negociaciones, como decías, de ese entendimiento entre los partidos y todos los sectores que hacen vida en nuestro país. ¿Qué acciones se siguen necesitando para atender esas necesidades que tiene el pueblo y desde los actores, por ejemplo, la Asamblea Nacional? Tiene que abrirse un proceso de diálogo, pero amplio. Me explico, porque el sector que está en los acuerdos de Barbados, bueno, es un sector que obedece a unos intereses de su padrino que es Estados Unidos, que ya parece hoy que no es tan importante porque el gobierno de Joe Biden y el presidente Maduro se están entendiendo directamente en el asunto energético y económico, porque al final los intereses económicos de los países van por encima de las individualidades. A Estados Unidos ni a ningún otro país le interesa si es un autoritarismo, si es una democracia, si es lo que sea. Le interesa solucionar sus problemas para su gente. Y más allá del dictador de turno o el demócrata de turno, es solucionar los problemas económicos. Por eso nosotros decíamos que para mí es bastante triste, incluso decía riesgoso, que un sector opositor reciba directrices directamente del Departamento de Estado. Porque yo le decía a algunos compañeros, los intereses de esa voz que está atrás de ellos no son los de Venezuela simplemente no son los de Venezuela, son los de ellos. Entonces, existe una oposición nacionalista, una oposición democrática, una oposición que cree en el cambio político en paz, que, como le decía anteriormente, estamos obligados a entendernos, porque este país no merece estar debatiéndose entre extremismos. Por eso la discusión del candidato presidencial, más allá que existe una candidata de un lado, existe un candidato de parte del oficialismo y hay distintos candidatos, este bloque está en la obligación de ponerse de acuerdo por los intereses no de los partidos, por los intereses del país, pues este es país más grande que todos nosotros. Este país es más grande incluso que los hijos que yo pueda tener en un futuro o los nietos que yo pueda tener en un futuro. Estamos hablando de millones y millones de almas que viven en esta tierra, que creen en este país, que trabajan arduamente en ese pequeño emprendimiento para surgir. Y eso creo que a nosotros nos tiene que llamar a la reflexión profunda. Por eso yo creo que es un momento de que los diferentes actores políticos abramos ese diálogo entre nosotros, que los sectores vinculados al extremismo, a la corrupción de cinco monómeros, a la corrupción del gobierno, sigan diciendo lo que tengan que decir. Pero una posición democrática, pacífica, constitucional, tiene la obligación de ponerse de acuerdo, e incluso los sectores no partidistas. En ese ponerse de acuerdo, ¿a qué actores involucra? Usted habla, por ejemplo, del tema del extremismo, que bueno, que sigan haciendo sus actuaciones. Pero ¿hasta qué punto estos sectores de la oposición pudiesen sentarse a conversar, o por lo menos ustedes sentarse a conversar, estarían dispuestos con María Corina Machado, con todos los sectores, para alcanzar esa unidad, o por lo menos escuchar cuáles son las propuestas? La diferencia es que, por ejemplo, hay sectores que están vinculados a abiertos casos de corrupción, como el caso de la ex asamblea del 2015 o el grupo del interinato. Hay un grupo corrupto que tiene acceso a recursos de nuestro país que no podemos llegar a un entendimiento si siguen actuando de esa manera. ¿Cómo nosotros podemos llegar a un acuerdo con una Dinora Figuera, por ejemplo, que es la presidenta de la Asamblea Nacional de Narnia, De 2015. de 2015, que resulta que acaban de aprobar 74 millones de dólares para unos recursos de una asamblea que nadie ve? ¿Me explico? El caso de la señora María Corina es que, y yo siempre lo he dicho, incluso en La Guaira y el partido, yo no tengo nada contra la señora Machado. El problema es que para mí no representa el cambio pacífico y el proceso de transición democrática que necesita el país, porque nosotros en este país vamos a tener que gobernar con una fuerza armada que es abiertamente vinculada al oficialismo, que dice que es profundamente chavista, un sector productivo que tiene mucha vinculación con el oficialismo, porque creció en el proceso del chavismo.
y distintos sectores sociales, sindicales y laborales que tienen cercanía hacia el oficialismo, incluso distintos entes gubernamentales. Si usted va allá en un gobierno, un presidente que no sepa mediar con todos esos sectores, con la Fuerza Armada, con los sectores productivos, con el TCJ, el CNE y el chavismo, que el chavismo va a seguir existiendo y no tiene por qué dejar de existir. El chavismo es una realidad social que tiene 25 años en el poder aproximadamente, que se dice fácil, pero es una locura si hablamos de buscar la democracia, pero creo que necesariamente este actor que vaya a asumir las riendas tiene que ser un factor de consenso y de mesura, no puede ser un factor extremista. Por eso es imposible, podría decir, que la señora Machado represente esa propuesta política que nosotros estamos hablando. Y aparte pasando de un hecho fáctico que está inhabilitada. O sea, más allá de la discusión del por qué sí y el por qué no, la señora Machado está inhabilitada. Me guste a mí, no me guste a mí, le guste a otro, es una realidad fáctica. O sea, es una realidad y punto. No puedo cambiarlo. Tengo que actuar en consecuencia. Entonces, por eso es necesario que estos sectores que buscamos un plan alternativo, que estamos ubicados en el centro, que no hablamos como estos sectores extremistas que dicen que no hay plan B, no, tiene que haber un plan B, tiene que haber un plan C, tiene que haber distintos mecanismos de buscar las soluciones. Eso creo que nosotros, que es ahí la política. Y por eso yo decía que más allá de la cantidad de candidatos presidenciales que existan, yo creo que cada partido tiene todo el derecho de tener su candidato, pero a un objetivo fijo. Incluso Avanzada Progresista no descarta que podamos tener un candidato propio. Nosotros tendremos una convención nacional este año y vamos a discutir y debatir arduamente. Y por lo menos, lo digo aquí como premisa, Avanzada Progresista no descarta tener un candidato propio. ¿Por qué? Porque la democracia se ejerce. La democracia es discutir con las bases de nuestra organización política. Incluso nosotros, pero, repito, más allá de esto, al final del río, no podemos llegar a un proceso de destrucción de la única forma de reconciliar este país, que es conectarse con las masas, conectarse con esa gran población, que son 70, 80% del país. Claro, pero más allá de esa conexión, como usted decía, y de participar en ese proceso y de tener un candidato presidencial, como decía, que lo están evaluando desde Avanzada Progresista y que para muchos también es como más allá del candidato son las propuestas, qué es lo que se está haciendo para ayudar a las personas y que bueno, también hay que considerar que si bien para este año se esperan las elecciones presidenciales, todavía no, desde el Consejo Nacional Electoral no hay un cronograma, no hay una fecha y eso también pues influye en la dinámica de la ciudadanía pues que está allí esperando por los políticos esas propuestas y que está allí esperando también por las autoridades de nuestro país. Claro, yo diría que el gobierno debería anunciar, el CNE específicamente debería anunciar rápidamente la fecha de las elecciones, porque este país no tiene que vivir con incertidumbre. Al comenzar este año deberíamos ya tener una fecha, por lo menos el último trimestre de este año, para por lo menos este país se organice un poco. Este país no puede seguir viviendo entre la incertidumbre. Este país no puede seguir viendo que de repente hay un conflicto con el Esequibo que escaló, hay un conflicto con Estados Unidos, algo pasó en el gobierno. No, este país necesita orden, estabilidad, porque todo eso influye en los procesos económicos también. Así es, influye cada una de esas incidencias y que además esa palabra de incertidumbre iniciamos ya el 2024 con diferentes analistas desde el panorama económico, desde el panorama político, desde diferentes sectores, hablando de incertidumbre y cómo trabajar también en eso, porque al final es la ciudadanía quien espera respuesta. Lo vamos a hacer al regreso de la pausa, ya venimos.